Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de Roberto, aquí en Lima, Perú, hoy día 13 de julio del 2025. Y vamos a continuar con el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Y en esta mañana vamos a ver desde el versículo 48 al 59, es decir, al final ya de este capítulo 8 del Evangelio de Juan. Así que tenga listo un cuaderno de notas, un lapicero y también su Biblia física, sus resaltadores, para que usted pueda resaltar, remarcar en el texto y luego pueda también hacer un repaso, meditar y luego también, si es posible, usted ya luego que este video sea colgado en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto, usted va a poder volverlo a escuchar, va a poder compartirlo con otras personas y así también el Espíritu Santo estará remarcando en su espíritu, en su corazón, lo que Dios quiere para que usted tenga una vida cristiana saludable, fortalecida y listo para ser utilizado poderosamente como un instrumento para salvación de otras personas. Así que usted esté con esa disposición, con esa actitud, para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Bien, vamos a orar, acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos a ti toda la gloria. Y Señor, en esta mañana una vez más nos ponemos delante de ti. Señor, te pedimos que tu sangre preciosa nos limpie, nos restaure, Señor, porque reconocemos, Padre, que somos imperfectos, que muchas veces te fallamos, Señor, con conocimiento pleno, también, Señor, por omisión, de manera involuntaria. Pero, Padre, acudimos a tu gracia infinita para que en esta hora nos asista y, Señor, seamos realmente de bendición en tus manos para tocar vidas, Padre. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que toda influencia del enemigo, trayendo error, trayendo duda, trayendo incredulidad, sea arrancada de los corazones, de las mentes. Padre, todo argumento, Señor, toda barrera, toda, Señor, fortaleza mental, sea derribada en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Y, Señor, tu gloria sea manifestada para salvación, para sanidad, para liberación, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bien, y así que en esta mañana acompáñenme con la lectura. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, y vamos a leer del verso 48 al 59. Así que vamos a tener la lectura. Y bien, justamente lo que queremos también nosotros es titular los mensajes con los títulos que nos brinda la Biblia. En su Biblia y también de repente en su Biblia o en la mía dice la preexistencia de Cristo. Vamos a hablar ahora de su divinidad, vamos a hablar de su eternidad, porque Jesús es Dios. Así que vamos a leer, dice versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día,
y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hasta aquí la lectura en esta mañana. Así que, bien, vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos en esta oportunidad, en este pasaje. Pero vamos a ver también, porque esto viene de una secuencia de conversaciones con las cuales Jesús va a tener con los religiosos. Ya hemos estado viendo las semanas anteriores que hay una secuencia de conversaciones y de temas que se dan en estos encuentros, en este tiempo en que Jesús está hablando con los religiosos judíos. Siempre hemos dicho, la peor oposición que puede haber hacia las cosas de Dios es un concepto totalmente distorsionado, equivocado de Dios mismo. Entonces, un espíritu de error que se mueve en el ambiente de religiosidad. Ahora, bien, por eso Jesús, antes del texto que hemos leído, en el versículo 47, le va a decir claramente a estos judíos, estos religiosos: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, acá hay algo muy importante. Debemos nosotros leer las Escrituras en la actitud correcta, es decir, creyendo que es la palabra de Dios y estar dispuestos a obedecerla, o no vamos a recibir iluminación, no vamos a recibir revelación que viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que permitió, inspiró, utilizó a hombres, seres humanos, imperfectos, para escribir las Escrituras. Sí, eran imperfectos, pero Dios les dio la sabiduría y les dio las palabras precisas, la inspiración, para que ellos pudieran escribir lo que realmente Dios tenía en su corazón, manifestar hacia los hombres. Tenía que usar hombres para que ellos pudieran, en el idioma humano, transmitir el pensamiento de parte de Dios. Siempre hemos puesto como ejemplo eso, de que Dios o su Espíritu Santo es como nuestra mano, y el hombre vendría a ser como el bolígrafo, el lapicero, que la mano se mueve y el lapicero simplemente plasma, escribe en el papel lo que la mano le va dictando o va dirigiéndole. De esa manera Dios inspiró, utilizó a los hombres para poder expresar su perfecta voluntad, su voluntad agradable y perfecta. Entonces, aunque el lapicero, por decir así, tiene sus limitaciones, es simplemente una herramienta, la mano es la que iba dirigiendo, escribiendo exactamente lo que había en la mente, en el corazón de Dios. Es mi cerebro el que da la orden. Mi mano se mueve y el lapicero simplemente escribe, sin refutar, sin limitar nada, lo que mi mente y mi mano le están dirigiendo. De esa manera Dios también intervino. Ahora, lo que hemos dicho es importante, amados amigos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el diablo ha hecho por generaciones, por cientos de años, es tratar de negar la legitimidad, la irrefutabilidad de la palabra de Dios. Dios ha preservado su palabra, ha guardado su palabra, nos ha llegado a nuestras manos. La Biblia es el libro más traducido a las diferentes lenguas, dialectos, idiomas en todo el mundo. En cada país del mundo hay una sociedad bíblica que no solamente traducen las Escrituras, sino que la ponen a disposición de la gente.
Y a pesar de ello, es el libro más cuestionado, es el libro menos leído. Muchos tienen una Biblia en casa, pero la tienen de adorno, la tienen ahí abierta, ¿no? Como si fuera un amuleto. Pero la clave está en leerla y también en ponerla por obra. Es ahí donde vamos a ver los resultados de Dios en nuestras vidas. Pero el diablo ha tratado de refutar, ha tratado de poner ese pensamiento en la gente para no creer en las Escrituras. Y eso es justamente lo que impide, por lo que hemos dicho, de que las Escrituras puedan ser reveladas a nuestro espíritu y nosotros poder entender el plan, el propósito de Dios para nuestras vidas de manera individual y para la humanidad. Por eso siempre decimos que todo lo que Dios ha plasmado en su palabra tiene cumplimiento. Y lo estamos viendo en este tiempo. Todo lo que está sucediendo en el ámbito global está ya revelado por el Señor en su palabra. Muchas veces converso con personas, con amigos, y les hago ese paralelo. Les muestro las cosas que están sucediendo en el mundo y se los confirmo con lo que ya Dios ha dicho y que es lo que está sucediendo, es el cumplimiento de ello, pero siempre hay esa actitud de refutar la palabra. De decir, no, eso lo han inventado los hombres, le han añadido. Inclusive amigos que son religiosos o que tienen una religión y que en cierta manera hay cosas que tenemos en común, porque eso es lo exitoso de este invento llamado religión que el diablo ha introducido en el mundo, que él ha disfrazado el asunto de lo que Dios ha revelado en su palabra, porque él conoce también muy bien la palabra, pero la tergiversa en diferentes doctrinas, diferentes posiciones teológicas, de las cuales muchas denominaciones todavía la tienen como fundamento de su fe. Entonces, por eso tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que tener una relación íntima con el Espíritu Santo, porque Él es el que da luz, Él es el que da revelación. Por eso que en Juan mismo, que ya lo vamos a ver más adelante, capítulo 14, capítulo 16, nos habla del testimonio y nos habla del ministerio del Espíritu Santo. Jesús nos dice que es necesario que el Espíritu Santo venga, porque Él nos guiará toda la verdad y algunas cosas que van a acontecer. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro maestro por excelencia. Pero si el Espíritu Santo no tiene lugar en nuestra vida, entonces nosotros simplemente vamos a ver la Biblia como un libro más, como algo que, sí, bueno, dicen que ahí es en la palabra de Dios, pero la escribieron hombres y ¿cómo se llama? Hay muchas cosas que no son correctas, pero nosotros entendemos y sabemos porque Dios está cumpliendo todo lo que Él ha revelado en su palabra. Entonces tenemos que tener la actitud primeramente para poder entrar a otro ámbito, al ámbito de la revelación, del entendimiento, donde Dios abre, nos ilumina por la ayuda del Espíritu Santo y nosotros podemos entenderla. Pero también al tener esa actitud de reconocerla, también tenemos que reconocerla como palabra de Dios, es para que nosotros estemos también dispuestos a obedecerla, porque Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos tener el fruto, la bendición, la plenitud de todo lo que Dios nos ofrece en ella. Es para nuestro bien, son las instrucciones de Dios para nuestro bien. Hemos dicho que la Biblia es el manual de vida para todo ser humano. Entonces, en la medida que nosotros nos ciñamos a ella, nos sometamos a ella, vamos a dejar de cometer errores y vamos a poder experimentar realmente el bien. Es como en el plano natural, nosotros aconsejamos a nuestros hijos, pero ellos tienen el libre albedrío de decir sí o no, de obedecer o no. Y cuando no obedecen, entonces, indudablemente van a sufrir las consecuencias.
hemos dicho que en el plano espiritual, como en el plano natural, lo que uno siembra, cosecha. Entonces, si nosotros sembramos incorrectamente, no vamos a tener una buena cosecha. Pero si sembramos lo que Dios nos dice en su palabra, vamos a tener una vida abundante como el Señor nos promete, y vamos a tener una vida de bendición, no solamente para nosotros, sino también para nuestra descendencia, si somos padres, si tenemos hijos, y si nosotros también sembramos en ellos este conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener la actitud correcta para obedecerla. Hemos estado viendo nosotros a lo largo de estas semanas que Jesús ha tomado tiempo para hablar y explicarles a los judíos sobre su procedencia, su identidad. De muchas maneras Él lo ha estado diciendo. Ellos mismos le preguntan, si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo. Si tú eres el Mesías, dínoslo. Y este pasaje que hemos leído no es tampoco la excepción. Creo que ya son no sé cuántas veces que los judíos, los religiosos, le preguntan eso, y Él le dice, pero si ya se los he dicho, si ya, y ustedes no me creen, no están dispuestos, tienen en su mente un rechazo, tienen un prejuicio contra mi persona, porque me ven que soy hombre. Y justamente eso dice, tú eres un blasfemo, porque siendo hombre te haces igual a Dios. Bueno, es la única manera en que Dios podía transmitirle su voluntad a los hombres, haciéndose hombre para entrar y ser un comunicador eficaz, ¿no? Hablar en el mismo idioma de los hombres y a la vez evidenciar el poder de Dios. Por eso que las obras, Él va a decir, son las que dan testimonio de que yo soy realmente quien digo ser. Pero siguen esos tiras y jales, siguen esas controversias, esos paradigmas, esas dudas de parte de estos religiosos. Entonces, pero vemos que Jesús se toma el tiempo para hablar con ellos, a pesar de sus rechazos, a pesar de no calificar sus actitudes y sus hechos, ¿no? Él se toma este tiempo para hablar, explicarles sobre su procedencia, sobre su identidad, y de muchas maneras y en varios pasajes, en varias ocasiones, pero ellos no lo entienden justamente porque no tienen la actitud correcta, una actitud correcta hacia Él y sus palabras. Ahora, es lo mismo, hermanos y amigos, en este tiempo. Es lo mismo. Nosotros compartimos el Evangelio porque a Dios le ha placido que la gente se salve, la gente salga de su condición de pecado por medio de la locura. Por eso Pablo dice, la locura de la predicación. Parece loco, parece incomprensible, pero es ahí Dios donde está dándonos a nosotros la posibilidad de tener un encuentro con Él, de conocerle, que no es nuestras obras lo que nos van a conducir a Dios, sino la fe, creer que este mensaje que Dios nos está mandando a predicar es el mensaje que la gente debe abrazar, la gente debe recibir. Parece tan simple, pero a la vez es tan complejo para que las personas puedan tener ese encuentro con Dios. Pablo va a decir de que Dios le ha placido que la gente le conozca a través de la locura de la predicación. Y vemos testimonios de vidas transformadas. Hermanos, amigos, hay miles, millones de personas que al haber aceptado a Jesús, sus vidas han sido transformadas. Están en ese proceso de transformación porque estamos en ese proceso. No hemos sido transformados del todo, pero de lo que éramos o de lo que ha sido mucha gente antes a lo que son ahora, hay una evidencia real, tangible, de que esas vidas han sido transformadas. Entonces, ahora nosotros tenemos
como dice el apóstol Pablo también en 2 de Corintios, el mensaje de la reconciliación. Tenemos el mandato de parte de Dios de ser sus embajadores, de compartir las buenas noticias de salvación a la gente que aún no le conoce. Entonces, por eso estamos predicando, estamos hablando, habla nuestro testimonio, mostramos el testimonio de cientos, de miles, millones de personas que eran delincuentes, personas que eran drogadictos, personas que vivían una vida desordenada, como luego Dios llevó a sus vidas y fueron transformados, fueron liberados de esa opresión espiritual y ahora pueden vivir en libertad para hacer la perfecta voluntad de Dios, lo que antes no podían, porque eran esclavos del pecado. Lo mismo que les dice en un pasaje ya que hemos tratado anteriormente a estos judíos. Usted dice que no son esclavos, pero el que hace pecado es esclavo del diablo, que es mentiroso, es homicida desde el principio. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero quieren matarme. ¿Eso no es acaso pecado? Esa actitud, ese deseo de desaparecerlo. Entonces, ustedes son esclavos de esa naturaleza caída. Y esa naturaleza es desarticulada, es neutralizada cuando nosotros recibimos a Jesús y dejamos que Él tome el control de nuestra vida y seamos transformados constantemente por la presencia de su Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Esa es ahora la tarea, la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, amigos, no es una palomita que yo me cuelgo en el cuello, no es simplemente un ser etéreo, algo que no es real. Cuando nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el Espíritu nos anhela celosamente. Él quiere tomar el control absoluto. Pero hay cosas que todavía van a estar en nuestra vida. Vamos a tener siempre esta tendencia de no hacer la voluntad de Dios. Porque aún siendo hijos de Dios, cuando no somos llenos del Espíritu Santo, la carne toma el control y se nos sale el mal carácter, palabras que no le agradan a Dios, vienen pensamientos que son indecorosos y cosas así. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la carne es neutralizada. Por eso Pablo va a decir, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, en Gálatas capítulo 5. Y es por eso que el creyente que hace temblar las puertas del infierno, que hace huir al diablo, es el creyente que vive una vida plena, una vida constante en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Al cristiano religioso, dominguero, que no lee la palabra y menos la puede aplicar porque ni la lee, al diablo a veces no le teme. El diablo ese ni siquiera lo toma en cuenta. Él ya está dominado sin su influencia por su propia carne. Entonces, pero sí se preocupa de aquellos que tienen vida de oración, aquellos que renuncian a su carne, que la crucifican cada día y que se esfuerzan por poner por obra la palabra de Dios. A ellos sí les temen, porque es ahí donde el poder de Dios se manifiesta en sus vidas. Aún siendo débiles, son fuertes. Entonces, eso es lo mismo en el presente. Esa controversia, esa actitud de no querer aceptar el mensaje, de no creer que Dios en su palabra nos está mostrando su perfecta voluntad. Jesús les está hablando directamente, claramente, de parte del Padre. Les está mostrando las obras que Él hace, que sellan, que confirman que Él es Dios, pero le rechazan. Y eso es lo que nosotros también predicamos. Predicamos a Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos. Eso va a decir también el apóstol Pablo. Pero muchas veces la gente prefiere seguir creyendo en sus conceptos religiosos que en lo que Dios dice a través de sí mismo en su palabra.
recibimos cuestionamientos. Y yo me río, queridos amigos y hermanos. Siempre les comparto de que soy parte de algunos grupos, grupos de chat, en lo que es el WhatsApp, y tratan de decirme de que esta Biblia, ¿no? La Biblia que nosotros usamos para predicar, la Reina Valera del 60, ¿no? Es nuestra Biblia, es la Biblia que nosotros hemos acondicionado, que nosotros hemos, alineado a nuestros pensamientos, ¿no? Para que la gente pues se vuelva a nuestra religión. Y yo todavía me mandaron un comentario, ¿no? La Reina Valera, son herejes, etcétera, etcétera. Pero lo hace gente que no tiene conocimiento, que ni siquiera lee la Biblia, ¿me entienden? Y no se dan cuenta de que en su propia Biblia, o sea, de la Biblia de las sociedades bíblicas, ¿no? O también la edición paulina o lo que sea, o su versión católica, por decirlo así, es la misma. Dice lo mismo que lo que dice esta Biblia. O sea, refutan, cuestionan, porque simplemente agarran el Google y sale algo y ¡pum!, lo mandan, ¿no? Pero ellos no han investigado, ni siquiera han leído su propia Biblia. Les contesto ahí, ¿no? Oye, por favor, lee tu Biblia y compárala con lo que estás diciendo ahí, con lo que estás de alguna manera diciendo de que es mi Biblia, y te vas a dar cuenta de que dice lo mismo. Entonces cuestionan y pretenden descalificar sin siquiera haber leído su propia versión de la Biblia. Y eso me causa risa, me causa, qué sé yo, ¿no? Realmente me divierte ver cómo el diablo, de alguna manera, pone estas ideas y que no tienen fundamento y que más bien reafirman lo que nosotros estamos compartiendo, porque no estamos compartiendo ideas humanas, sino lo que Dios establece en su palabra. Así que, porque no es quienes la tradujeron, amados amigos, es de dónde viene, de la raíz, del tronco, de esos escritos antiguos donde se ha traducido la Biblia y se han creado las diferentes versiones que ahora están en nuestras manos. Entonces, es curioso que mucha gente quiera cuestionar sin fundamento y sin haber siquiera investigado ni leído sus propias versiones. No leen la Biblia, pero hablan de la Biblia como si lo hubieran leído en algún momento. Entonces, tenemos que tener la misma actitud de aceptar, de creerle a Dios. No es solamente creer en Dios, es creerle a Dios, es creer lo que nos está diciendo en su palabra. Aquí Jesús está hablándoles de parte de Dios, pero ellos no le están creyendo a Él. ¿Por qué? Porque tienen un prejuicio. Muchas veces dicen, no, más bien tú eres hereje, tú ya te saliste de nuestra iglesia y te has convertido en un sectario. Entonces, hermanos, amigos, no es así. No es así. El Señor Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es lo que Él nos dice en su palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso que Él mismo dice, aquí en el versículo 47 que hemos leído al inicio, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando nosotros aceptamos, creemos que esta es la palabra de Dios, que aquí Dios está hablando, tenemos esa actitud correcta. Entonces nos estamos alineando con Dios y podemos entender, tener revelación, conocimiento de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y eso va a traernos o va a conducirnos a esa salvación tan grande que Dios nos da a través de Jesucristo. Ahora, ¿por qué entonces
Jesús aquí continúa invirtiendo tiempo para seguir hablándoles a estos judíos. Jesús, en otra versión estamos viendo, dice, está de más que ya hable con ustedes, ¿no? Está de más ya, ustedes no entienden lo que, no quieren entender. Pero aún así, el amor de Dios es mucho más grande que la oposición que podamos presentar con nuestra incredulidad. Por eso que en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, el mismo evangelista no va a tener un calificativo, no va a poder usar una palabra para poder expresar la grandeza del amor de Dios hacia la humanidad. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran amor de Dios que siente por aquellos que aún le rechazan. Aún Jesús en la cruz dijo, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ese es el gran amor de Dios hacia la humanidad, aunque le rechacen, aunque digan no al mensaje de salvación. Y hermano, mientras tengamos vida, hay esperanza. Dios va a seguir insistiendo, porque ese amor es el que lo conduce a seguir Él dando batalla, a seguir abriendo puertas, caminos, o dándonos oportunidades para que nosotros podamos rendirnos a Él total y completamente. Jesús deseaba ver una transformación en sus vidas. Cuando tenemos nosotros la actitud correcta, entonces el Señor abrirá nuestro entendimiento, recibiremos revelación de su voluntad y seremos transformados, seremos cambiados en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Y eso, hermanos, no se obtiene con información simplemente, con conocimiento, ¿no?, religioso, sino por la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros creemos a la Escritura, cuando nosotros la aceptamos, entonces estamos dándole la oportunidad al Espíritu Santo de seguir revelándose, de seguir mostrándonos más de Dios. Esa fue parte de mi experiencia. Yo antes de conocer a Jesús, cuando estaba en la Fuerza Armada, me destacaba en algún lugar, estuviera navegando, lo que sea, siempre llevaba un Nuevo Testamento pequeño y entonces me ponía a leer y yo acepté, reconocía que lo que estaba leyendo es la palabra de Dios, que es la revelación única que Dios ha dado al ser humano para que le conozca. Y todavía no le conocía, todavía no había rendido mi vida totalmente al Señor. Yo vivía en pecado, pero al aceptar de que la palabra de Dios era la palabra de Dios, el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí y me hizo sentir redarguido, convencido, porque me confrontaba. Era como un espejo que me mostraba mi miseria, mi error. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo tú me puedes mandar a hacer esto si mi naturaleza no tiene la capacidad de poder cumplir con esto? Entonces Dios nos quiere confrontar para que nosotros luego le pidamos a Él, que es el Todopoderoso, intervenir en nuestra vida. Es decirle, Señor, ya no puedo, ayúdame. Y es en ese momento cuando Dios se revela, ese momento cuando Dios nos extiende su mano para ayudarnos, sacarnos de esa condición. Ese es el momento en que el Espíritu Santo nos da el poder para vencer. Pero tenemos que rendirnos. Tenemos que reconocer de que nosotros no podemos solos. Y es ahí donde Dios va a mostrarnos, va a darnos la posibilidad, nos va a dar el poder para vencer. Entonces, vemos nosotros aquí
Vemos, por ejemplo, ya lo hemos visto en los pasajes anteriores, por ejemplo, en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Decíamos que la NBI dice, está de más hablar con ustedes. Y en otra versión, está de más. No tiene sentido que hable ya más con ustedes. Dice otra versión en este versículo 43. ¿Pero por qué? Porque hay confusión. Hay confusión en las mentes de ellos. Y hemos dicho muchas veces que en la religión opera un espíritu de confusión. Y a través de ese espíritu de confusión, el diablo, el enemigo de nuestras almas, que no quiere que lo conozcamos, nos lleva al error. El diablo es quien tiene la capacidad, hermanos, amigos, para engañarnos, para confundirnos de tal manera que podemos llegar inclusive a pensar que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo lo que le agrada a Dios, cuando es realmente todo lo contrario. Y lo podemos ver, lo podemos reafirmar en las mismas escrituras. Lo vemos en estos líderes religiosos. Ellos pensaban eso, que estaban haciendo lo correcto, que estaban agradando a Dios. Pero Jesús mismo le dice a ellos, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque ustedes las cosas de vuestro padre queréis hacer. ¿Y qué es eso? Asesinarme, matarme, porque no hay cabida, mi palabra no haya cabida en ustedes, como dice ahí en el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué a ustedes les molesta? ¿Por qué ustedes se sienten incómodos? Y hermanos, ¿acaso no es verdad que cuando decimos la verdad, cuando confrontamos con el mensaje del Evangelio el pecado, causa incomodidad? ¿Cuántas veces hemos compartido el mensaje y después dicen, sí, tú no eres pecador, ¿no? Sí, tú eres santito, ¿no? Como diciendo, me vienes a acusar a mí cuando tú eres igualito, o peor de repente. Hermanos, no se trata de eso. Se trata de ser confrontados para que nos rindamos, ¿no? De alguna manera. Se lo digas bonito o no se lo digas para incomodarlos, igualmente causa esa reacción. ¿Por qué? Porque es el espíritu que en nosotros hay, que no tiene la actitud correcta. Entonces muchos piensan que están haciendo la voluntad de Dios. E inclusive también encontramos la vida del gran apóstol Pablo. Él también pensaba eso, que cuando perseguía a la iglesia, y muchos perseguían a la iglesia, tomaba a los de este camino, dice el libro de Hechos, y los llevaba a la cárcel, los flagelaba, se metía en las casas, pedía cartas de autorización de los sacerdotes para ir inclusive a ciudades extranjeras a traerlos y tenerlos presos. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. El mismo Pablo luego va a dar su testimonio sobre este asunto, que él perseguía a la iglesia de Dios. Hermanos, y muchos religiosos en este tiempo piensan lo mismo. Persiguen, acusan, blasfeman, levantan falso testimonio contra los que compartimos el mensaje de salvación. Tratan de buscarnos por ahí algo para desacreditarnos. Que nosotros, de repente, sí, pueden haber algunos. Yo siempre he dicho que yo no santifico absolutamente a nadie, ni siquiera, hermanos, a los que pueden estar siendo parte de una iglesia cristiana evangélica o de alguna otra denominación cristiana o evangélica. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transformación. El que habla también, no somos perfectos, pero estamos ciñéndonos, alineándonos, sometiéndonos a la palabra de Dios, pero a todos nos meten al saco. Sí, hay personas, predicadores, pastores, que tienen testimonios pésimos, que viven en pecado, que caminan en codicia, en avaricia, que usan y manipulan a la gente con la palabra de Dios para sus fines carnales.
Pero eso no quiere decir que todos seamos de la misma calaña, por decirlo de alguna manera. No merece que nos metan a todos al saco. Pero claro, lamentablemente por sus malos testimonios también nos quieren incluir. Pero no todos somos así. Hermanos, hay algunos que somos realmente temerosos de Dios, porque algún día, no muy lejano, estaremos delante de la presencia de Dios y de ahí no nos vamos a escapar. Porque podemos aparentar santidad, ser santitos, ¿no? Ser hasta maestros de la palabra. Pero el Señor dice que seremos llamados pequeños si enseñamos y no vivimos estas cosas. Yo conozco muchos que enseñan, predican la palabra, pero con sus hechos lo contradicen. No viven lo que predican. Y a eso me refiero, que algún día estarán delante de Dios y ahí ya no habrá, hermanos, amigos, mentira que prevalezca. Dios nos juzgará, Dios nos confrontará, Dios sacará a la luz lo escondido. Y es ahí donde será el lloro y el crujir de dientes para algunos. O también, como dice el apóstol Pablo, algunos serán salvos así como por fuego, es decir, a las justas, por un pelito se van a salvar. Dios nos libre. Por eso, cada día nos sometemos al Señor. Por eso cada día pedimos perdón. Por eso cada día nos esforzamos por vivir en línea con lo que Dios nos dice en su palabra. No somos perfectos. Tenemos nuestras luchas. Tenemos nuestras batallas diarias. Pero el Señor nos da la victoria si nosotros nos sometemos a Él total y completamente. Entonces, opera un espíritu de confusión, un espíritu de error cuando se mueve el aspecto religioso. Entonces, el diablo tiene la capacidad de engañarnos, de hacernos pensar de que estamos haciendo también lo correcto. Muchos piensan que porque están en una religión están en lo correcto. También me dirán, bueno, tú estás en tu religión y piensas que estás en lo correcto. Sí, pero no es un asunto mío. No es un asunto humano, no es mi tradición, no es mis conceptos humanos. Es yo sometiéndome a lo que dice Dios. Y eso es lo que siempre les digo. Sométanse a lo que dice Dios. Aquí, cuando tú abras tu Biblia, ¿no? Tu Biblia, no mi Biblia, no la que tú a veces quieres refutar de que es mi Biblia, que le hemos cambiado. En tu misma Biblia, te puedo dar versículos para que lo leas y te vas a encontrar de que esos versículos hablan en contra de ciertos temas que a veces se abrazan como parte de la doctrina, de la religión. Por ejemplo, ciertos pecados, que para Dios todos los pecados son iguales, pero ciertas doctrinas que dicen que hay pecados, ¿no?, que pueden ser de alguna manera permitidos. Hay situaciones en las cuales Dios no actúa con severidad, ¿no? Porque han hecho una escala ahí de pecados. Este es pecado de muerte, este es pecado no tan de muerte, este es pecado, ¿no? Las mentiras piadosas, etcétera, etcétera. Nos refuta, la misma Escritura nos habla que Dios abomina la idolatría, que abomina el pecado y ciertas cosas. No habla de una confesión delante de los hombres. No habla de que hay que abstenerse de tener una familia, de poder casarse. Ahí está, en Timoteo. Dice que en los postreros tiempos habrá hombres que presentarán doctrinas y aún negarán que las personas se casen y coman ciertas cosas, que con la oración es bendecido. Entonces, al leer las Escrituras con esa actitud enseñable, vamos a darnos cuenta de que muchas cosas que la religión nos muestra no están en línea con el verdadero propósito de Dios. Y a eso me refiero y siempre me he referido. Por eso les digo, lean su Biblia. No me crean, a mí si quieren no me crean, pero lean su Biblia. Lean lo que tienen a la mano. Eso que dicen ustedes que es su Biblia, léanlo. Y el Espíritu Santo
va a empezar a abrir nuestro entendimiento, va a empezar a iluminar. Entonces, vemos aquí que el diablo tiene un poder sobre aquellos que están en su ámbito, aquellos que todavía no han sido iluminados, que andan en el reino de las tinieblas por no haber creído, aceptado a Jesús, que es el único requisito indispensable para tener conocimiento real de Dios. Entonces están a su merced, los tiene bajo su dominio. Pablo va a decir que hay un espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Entonces tenemos que conocer un poco de cómo actúa el diablo. El diablo es mentiroso, es homicida desde el principio. Lo va a decir el Señor Jesús. Es padre de mentira, es el rey, es el que tiene el reino de las tinieblas. Es el príncipe de la potestad del aire. La Biblia le da varios nombres, porque en todo se mete. El príncipe de la potestad del aire, porque el aire se encuentra en todo lugar. Aunque cerremos un espacio herméticamente, ahí hay un porcentaje de aire, de oxígeno. Ese es el diablo que se mete en todo. Está metido en los dibujos animados, en el deporte, en todo. En todo. Por eso tenemos que discernir. Y tenemos que conocer la naturaleza del diablo. Y la Escritura nos revela eso, que es mentiroso, que tergiversa las Escrituras. Operan con un espíritu de error para engañarnos, para hacernos creer que estamos haciendo lo correcto, cuando es todo lo contrario. Y por eso la misma Escritura es la que nos va a dar luz al respecto. Hermanos, en Ezequiel capítulo 28 nos dice cómo fue su rebelión, cómo operó. Y si no tenemos tiempo para leerlo, pero en Ezequiel capítulo 28, le voy a dar solamente el texto. Ezequiel capítulo 28. Está hablando ahí de la rebelión luciferiana y de cómo arrastra la tercera parte de los ángeles de Dios. Ahí en Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 19. Tome nota, por eso le digo tomen nota. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 19, va a darnos cierta luz, la misma Escritura, de cómo opera este ángel caído. Ahora, hermanos, amigos, si él, imagínense, tuvo el poder, por decirlo así, para engañar a la tercera parte de los ángeles de Dios, para que se rebelaran juntamente con él, ¿cómo no va a tener poder engañoso para operar en las mentes del ser humano? ¿Se da cuenta? Si esos ángeles veían el rostro de Dios todos los días, estaban frente a Dios, algo que nosotros no podemos hacerlo físicamente, con nuestros sentidos naturales. Fueron engañados para rebelarse y caer juntamente en desgracia con este líder, porque era un líder, era el líder de la alabanza, pero quiso tener esa alabanza para sí mismo. Quería ser él el Dios, quería usurpar el lugar de Dios. Entonces, si él tiene el poder, porque todavía lo tiene, para el engaño, para la mentira, ¿cómo no va a poder, a través de la religión y otros métodos, engañar a la gente, llevarla al error? Por eso necesitamos someternos a Dios para que Él nos dé la capacidad de poder discernir sus maquinaciones, como dice Pablo, que nosotros no estamos tan desprovistos como la gente que no le ha abierto su corazón al Señor. Nosotros ya sabemos cuáles son sus maquinaciones, sabemos cuál es su modus operandi del diablo, porque Dios nos da las pautas en su palabra. Pero aquí el diablo está trabajando en ellos, está poniendo ese error.
Satanás es contrario a la palabra. Por eso nos engaña para no obedecerla. Porque al no obedecerla, nosotros estamos cometiendo pecado. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte, es separación. Por eso Jesús dice que Él es homicida y mentiroso desde el principio. Porque Él engañó a Adán y Eva para tergiversar la palabra y para que ellos la desobedecieran y ser destituidos, separados, alejados de la presencia de Dios. La palabra de Dios es la manifestación de su naturaleza. Dios y su palabra es uno. Es decir, Dios es amor, porque su palabra nos expresa todo lo bueno para que nosotros podamos tener una vida plena. Él dice, mis pensamientos son de bien y no de mal para ustedes, para que consigan el fin que tanto anhelan. Él quiere lo mejor para nosotros, pero el diablo quiere que no alineemos nuestra vida a la palabra. Él no quiere que nosotros recibamos sus bendiciones, sino las maldiciones, porque la palabra nos dice que si nosotros obedecemos, tendremos bendición. Pero si desobedecemos, si no aplicamos la palabra, van a haber consecuencias. Dios nos está advirtiendo. Dios no nos quiere tener ahí, como se dice, maniatados, ahí, sin que nosotros no tengamos libertad. Nos ha dado libre albedrío, pero nos advierte. Dice, si ustedes hacen esto, es para su bien. Pero si ustedes no lo hacen, van a haber consecuencias. Él no es lo mismo que un padre le dice a un hijo, si tú obedeces, vas a poder disfrutar de todo aquello que yo como padre te estoy brindando. Pero si tú no quieres sujetarte, pues no quieres obedecer, no quieres honrar, entonces van a venir consecuencias. Y muchas veces, amigos, hermanos, cuando hemos recibido el consejo de un padre y nosotros nos hemos rebelado y dicho no, hemos cometido errores de los cuales muchas veces todavía nos lamentamos. Y después, ya cuando somos un poquito más de edad y tenemos nuestros hijos, decimos, reconocemos, ¿no? A veces un poco tarde, mi padre tenía razón. Ahora me doy cuenta que quería lo mejor para mí. Pero ya está hecho, ¿no? Y por eso nosotros después le aconsejamos a nuestros hijos lo que quizás nuestros padres nos aconsejaron en su tiempo. Entonces, por eso Dios nos advierte con su palabra. Hermanos, Dios no nos castiga. Nosotros muchas veces recibimos, aparentemente, como castigo, la cosecha correspondiente a nuestros hechos. No es que Dios nos castiga. Dios te dice, bueno, si tú quieres seguir por ese camino, te vas a chocar con una pared que está al frente acá, a unos metros. Porque yo veo esa pared, yo te estoy advirtiendo para que no te choques por ahí. Es como ir por una vía de tránsito y vamos a ver señales. Disminuye la velocidad, hay un rompemuelles en la esquina, zona escolar, ¿no? Baje la velocidad para no vaya a ser que atropelles a un escolar o a un anciano, hay un hospital, etcétera, ¿no? Si usted maneja, conoce esas cosas, pare. La luz roja, la luz amarilla, la luz verde. Pero si nosotros ignoramos esas señales que vendrían a ser sinónimos de lo que Dios nos advierte en su palabra, entonces vamos a realmente a causar daño propio a nosotros mismos, a nuestro entorno y a otras personas. Por eso Dios en su amor nos advierte. Su palabra es una manifestación de su amor. El diablo por eso siempre ha intentado desacreditar la palabra de Dios. Eso es lo que decíamos al principio. Mucha gente que no entiende, que no sabe. Hermanos, amigos, en la naturaleza de la palabra de Dios, simplemente le desacredita y dice, no, yo no creo en la Biblia. ¿Y por qué no crees? Ah, porque yo no creo.
pero no tienen fundamento, son simplemente ideas vagas. Y que el enemigo pone su mente para desacreditar algo que tiene más sustento que cualquier otra cosa en esta vida. Entonces va a decir o va a querer cuestionar de que esta es palabra de hombres que la han cambiado para manipular, para engañar a los incautos, ¿no? Y meterles temor, hablándoles del infierno, ¿no? Mi hermano se escuchó unas cosas tan increíbles. Dice que el hombre al traducir las escrituras puso la palabra infierno aquí para luego meterle temor a los incautos, ¿no? Meterles miedo para que hagan lo que supuestamente nosotros queremos que hagan para nuestro propio provecho. No hay nada más absurdo y tirado de los pelos que estas cosas, que ese argumento que realmente da risa. Pero por eso, hermanos, una vez más, es tan importante predicar la palabra de Dios correctamente. O si no, nos vamos a convertir en mentirosos como el diablo. ¿Se dan cuenta de cómo es importante que nosotros nos ciñamos al escrito está? Que no presentemos nuestros conceptos, lo que a nosotros nos parece. No. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, que le dijo estas palabras tan importantes a ese joven pastor, a Timoteo, le va a decir, traza bien, usa bien la palabra de verdad. Usa bien. No prediques lo que a ti te parece, sino lo que has visto, has aprendido, has oído de mí. Lo que dicen las escrituras, que tú has aprendido desde pequeño, que has sido instruido en la palabra de Dios. Eso predica, cumple tu función, tu labor. Eso lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Apunte usted, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. También en el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 5. Léalo usted. Pablo por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, no prediques en tu carne, ¿no? Sé celoso de la doctrina, de lo que dice la palabra de Dios, lo que tú has aprendido, oído de mí, de lo que tú aprendiste de tu abuela Loida, de tu madre Eunice. Tú has sido instruido en la palabra desde pequeño. Sujétate a eso. No prediques otra cosa. Traza bien la palabra de verdad. Por eso es importante. Versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí nos está diciendo su naturaleza. Ustedes están mostrando en sus actitudes que son realmente hijos, no de Dios ni de Abraham, como dicen ser, sino su padre espiritual. Y decíamos las semanas anteriores que nosotros podemos ser hijos espirituales solamente de dos seres: de Dios, que nos revela su verdad, o del diablo, que es padre de mentira. O estamos en la verdad o estamos en el error. O nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. O andamos en la luz o andamos en las tinieblas. El Señor Jesús va a decir que el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, o estás conmigo o no estás conmigo. Hermanos, no hay medias tintas en esto. ¿En qué estás andando tú? ¿En la verdad de Dios? ¿O estás andando en el error, en lo que te han contado? ¿No? Una persona me decía, no, yo no voy a traicionar lo que mis padres me han enseñado. Está bien, pero has verificado que tu tradición religiosa, lo que tus padres te enseñaron, es lo que se somete o lo que se ciñe a la palabra de Dios, que es la única revelación exacta, precisa.
El apóstol Pedro va a decir que es la palabra profética más segura. O es simplemente razonamientos, tradiciones, ¿no? Yo no voy a cometer, dice, apostasía. Y yo le puse ahí, la apostasía existe desde el primer momento en que Dios se reveló al hombre. Apostasía significa ser separado. ¿Y quiénes fueron los primeros que fueron separados? Adán y Eva, nuestros padres, por naturaleza. Porque esa naturaleza caída la hemos heredado, hermanos, toda la humanidad. Toda la humanidad está bajo pecado, dice la Escritura. Y tenemos que ser redimidos. Y hemos visto aquí en el Evangelio de Juan que Jesús habla de redención, habla de rescate, habla de redimir al hombre de su condición de esclavitud. Habla de que Él no ha venido a juzgar, sino ha venido a salvar lo que se ha perdido. Ese es el propósito. Y por eso predicamos, porque Jesús tiene que ser tu Salvador, tiene que ser tu Señor. No hay otro camino. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro atajo, hermano, no hay otro camino. Solamente Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios lo dice claramente en su palabra. Y lo dice en tu Biblia también. No es algo que yo estoy diciendo para manipularte ni para convencerte. Por eso te digo, no me creas a mí, lee tu Biblia. Por eso damos versículos bíblicos aquí para que tú anotes y tú puedas verificar si lo que estamos diciendo es o no es lo que Dios demanda para ti, para mí, para toda la humanidad, para obtener esa salvación tan grande. Entonces, la palabra de Dios es la verdad. Y cuando no lo hacemos, nos convertimos en instrumentos del diablo realmente. El diablo trata de tergiversar la palabra. Y si nosotros, como predicadores, y Dios nos libre, por eso nos rendimos cada día al Señor. Cuando no predicamos lo que Dios nos dice en su palabra, nos volvemos en instrumentos del enemigo, instrumentos del error, ya no instrumentos por donde Dios quiere revelar su verdad, su salvación, para que muchos le conozcan. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Miren, los samaritanos no eran judíos puros. Ellos también decían creer en Dios. Ellos tenían su propia posición espiritual. Y le está diciendo, ellos están influenciados por el enemigo, por el error, cuando realmente los que están influenciados por el error eran ellos. Su prejuicio, al no ver a Jesús, aún a través de las obras del Padre, estaban acusándolo realmente de algo que no era. Estaban ellos de alguna manera desacreditando, tratando de desacreditar, tratando de no aceptar que Él era el Hijo de Dios. Y miren, qué curioso. Por ejemplo, cuando yo le predico a unas personas, me dicen, tú eres el hereje. Me dicen, tú eres el que se salió de la iglesia verdadera. Cuando a la luz, a la comparación de la palabra de Dios, ¿no? Ellos son los que se han salido de la verdad. Pero ellos me acusan a mí de lo que ellos son realmente. Y miren, aquí sucede lo mismo. Aquí ellos están acusando a Jesús de lo que ellos realmente eran. Ellos eran los herejes, ellos eran los que eran hijos del diablo, no de Dios, ni de Moisés, ni de Abraham. Entonces, eso es una cosa chistosa, ¿no? Nos acusan de algo que no somos, pero de lo que ellos sí son, de lo que esas personas realmente en su condición espiritual se encuentran. Entonces, vemos aquí que ellos están
dando falso testimonio al acusarlo de ser samaritano y estar endemoniado. No dice, tú estás en el error, tú también, tú eres del diablo, ¿no? Tú eres el hermano diablo, ¿no? Entonces, más bien tú vuelve, ¿no? Vuelve a tu iglesia. Cuando, hermano, nosotros no tenemos que volvernos a Dios, no un sistema religioso. La religión no salva. Versículo 49 dice, yo no tengo Jesús, dice, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Claro, porque Él está demostrando que Él es Dios. Y al deshonrar a Dios, al no obedecer el mensaje, están deshonrando también al mensajero. Por eso Jesús en una oportunidad dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Habla de una secuencia de personas que Dios usa. Hermanos, el mensaje que nosotros damos no es mi mensaje. Es el mensaje que Dios nos ha encargado. Por eso 2 Corintios dice que Él nos dio el mensaje de la reconciliación. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Somos los heraldos, somos los que anunciamos el camino de salvación. Entonces, por eso lo hacemos. Ahora dice aquí, de cierto os digo, versículo 51, hemos dicho que cuando aparece esa frase, cuando Jesús dice esa frase, quiere decir, esto es absolutamente la verdad. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Está hablando del aspecto espiritual, no del aspecto físico. Esto es algo que trasciende por la eternidad, porque Dios es eterno y Jesús es Dios. Él está hablando desde su naturaleza eterna. Porque, hermanos, la vida humana es solamente, como dice el Salmo 90, una neblina que pasa. Es momentáneo. La juventud se pasa tan rápido. Cuando menos pensamos, ya tenemos hijos, nietos, bisnietos. Ya estamos al borde de partir de este mundo. Sucede tan rápido que ni nos damos cuenta. Entonces, Jesús está diciendo acá, está hablando de algo que trasciende, porque Él es Dios, y Dios trasciende al humano. Él va más allá, Él es eterno. Por eso que está diciendo, nunca verá muerte. Hermanos, quien vive, alinea su vida con la palabra de Dios. La vida física es solamente una puerta que se cierra para abrir otra puerta hacia la eternidad. Somos un espíritu que vive, que tiene un alma y vive en un cuerpo. Pero este cuerpo, hasta que el Señor no venga, tendrá su tiempo de caducidad. Algunos partirán antes, otros después, otros mañana. Otros seremos transformados y nos iremos con el Señor, como hemos predicado muchas veces. Ahora, por eso dice que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte. Y acá le dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Ellos siempre pensando en el aspecto físico, siempre. Pero Él les dice, yo estoy hablando mucho más allá de lo que ustedes están viendo con sus ojos humanos. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Ellos sabían que Jesús estaba hablando de los aspectos espirituales de alguna manera, pues diciéndole, entonces, ¿quién te hace tú a ti mismo? ¿No? Si no es un hombre como fue Abraham, Moisés y ellos, entonces están diciéndole, tú te estás creyendo alguien que trasciende la vida física. Y el único que puede trascender a ello es ¿quién? Dios. Porque Dios es espíritu, no tiene fin ni principio. Él es el creador. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Cómo le glorifica? Dándole el poder, la manifestación de todo lo que Él ha venido haciendo. Esas obras sobrenaturales que dan testimonio de que Él es Dios, de que Él es Dios hecho carne. Dice, pero vosotros no le conocéis,
Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Él está sometiéndose a lo que Dios dice. Y eso es lo que demanda Dios de nosotros. Que guardemos, que apliquemos su palabra. Y Él les está diciendo ahora otra vez más. Ustedes están descalificados porque ustedes son también mentirosos. Son como su padre, como ya les ha dicho, ¿no? Están dando falso testimonio, están hablando mentira. Le han dicho que él es un samaritano, que él está endemoniado. Están hablando mentira. Están aseverando algo que no es cierto. Entonces, vemos aquí que Jesús no está hablando de la vida natural, sino de la vida en el reino espiritual, el reino de Dios. Él como Dios está hablando de un reino que trasciende aún a lo humano, de un reino que vendrá pronto, de un reino que se establecerá pronto, porque Él viene para establecer su reino. Por eso dice, mientras ustedes no guardan mi palabra, no tendrán acceso a ese reino. Tienen que abrir sus corazones, tienen que creer en el mensaje para tener acceso, tener la posibilidad de ser parte de ese reino. Si ustedes no cambian, si ustedes no tienen una actitud diferente a lo que Dios está hablando, no tienen esa posibilidad. No van a poder permanecer. Solamente el que guarda mi palabra permanece. Tendrá vida eterna para siempre. Y a esa clase de vida se está refiriendo el Señor. Entonces, versículo 55, vamos avanzando, dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Hermanos, el que le conoce realmente, el que ha tenido un encuentro con Dios, va a esforzarse, va a entender que tiene que vivir en línea con la palabra. Lo que está diciendo es que a través de la religión no tienes la posibilidad realmente de conocer a Dios. Estos religiosos no conocen realmente a Dios. Su estado de religiosidad no les permite, porque los tienen esclavos del error y no pueden tener revelación de su palabra y ponerla por obra, al menos de la manera correcta. Solamente de manera parcial, pero como hemos dicho, con Dios no hay media verdad ni algo aproximadamente a la verdad. Tienes que andar en la verdad de Dios, en lo que Dios nos dice en su palabra. Verso 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Están viéndolo siempre desde el plano natural. Están viéndolo, ¿no? Y Jesús aquí está declarando que Él es trascendente, que Él es Dios realmente, porque solamente Dios puede trascender el tiempo, solamente Dios puede trascender de manera eterna. Dice, ¿ya has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto digo, otra vez esa frase, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos conocían ya esa frase, ya viene diciéndoles, yo soy, en varios capítulos, en varios pasajes, en varias situaciones en las cuales Él ha estado conversando con estos religiosos. Aquí Jesús está declarando su naturaleza eterna, su naturaleza divina, su deidad. Él es Dios. Él está declarándole que Él es Dios. Yo soy, les está diciendo. Y miren, Jesús, entonces dice, versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Al fin, cuando Él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, entendieron que Él se estaba haciendo igual a Dios, que Él es Dios, Él está afirmando ser Dios. Y entendieron. Pero en vez de llevarlos a una vida de adoración, de rendirse, de reconocerle, hicieron todo lo contrario. En vez de reconocerlo como tal,
aceptarle, deciden apedrearlo. Y no es verdad que cuando decimos que Jesús es Dios, que tienes que aceptar a Jesús, en vez de aceptar esa verdad, rendirse a Él y decirle sí, más bien, en cierta manera, también lo rechazamos. Decimos, no, esa es tu religión, eso es lo que tú dices. Esa es tu verdad. Déjame a mí. ¿Por qué me quieres imponer? Hermanos, cuando leemos la Biblia no encontramos otro camino. No encontramos otra alternativa. Dios no da otra salida. Dios no nos da otra alternativa. Por eso, ¿le vamos a creer a Dios? ¿O le vamos a creer al diablo que opera en nosotros o en muchas personas con un espíritu de error que nos arrastra a la mentira, a la religiosidad, con la cual no vamos a ver a Dios? Entonces, como lo querían hacer en los pasajes anteriores, quieren apedrearlo, por la misma razón de no querer aceptar su divinidad, y ahora siguen pensando o pasando lo mismo con la gente. Está dispuesta realmente, que no está dispuesta realmente a recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor, sino que quieren seguir con su paquete religioso, con sus diferentes Cristos, porque ahora hay Cristos para todos los gustos, el Señor de por aquí, el Señor de por allá, el Señor de este, el Señor del otro. Le hemos puesto varios nombres, pero no es el único Cristo, el verdadero Cristo que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. No hay intermediarios. Jesús nos dice, el Señor en su palabra, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, el de Jesús, en el que podamos ser salvos. No hay varios Cristos, no hay, es el único. Solamente uno murió en la cruz por ti y por mí. Lo demás es tradición. Y miren lo tremendo. Versículo 59, aquí nos dice que Él se escondió. Lo que realmente nos dice en el original es que Dios lo veló. Dios lo cubrió porque no había llegado su hora. Porque tenía que cumplirse el propósito. Él dijo, seré levantado. Tenía que morir en la cruz por ti y por mí. Dios siempre cumple su propósito. Y si tú eres su hijo, eres su hija, Dios no va a permitir de que el propósito que Él tiene para ti se aborte. Dios te va a librar. Dios te va a proteger. La Escritura dice que Él es quien nos protege. Él dice que cumplirá su propósito en ti. Él quiere que tú cumplas también, que tú te alinees con Él para que ese propósito se dé. ¿Cuál es ese propósito? Que tú le conozcas. Si tú aún no le conoces, Dios te está dando hoy la oportunidad. Que tú le abras tu corazón, que tú le creas a Él, que tú recibas el mensaje, el único mensaje que es la salvación, a que tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Si no lo has hecho, pero quieres hacerlo en esta hora, cierra tus ojos y díselo a través de una oración sencilla, pero de todo corazón. Dile de esta manera, dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía y que eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, te abro mi corazón, te entrego mi vida. Toma el primer lugar, Señor, en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día, porque tu palabra es verdad. Tu palabra me revela tu propósito, tu plan para mi vida. Señor, hoy yo te entrego mi vida, te abro mi corazón, para que tú seas a partir de hoy mi único Señor y Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Si tú hiciste de todo corazón esta oración sincera, la palabra de Dios dice que hoy tú te has convertido en su hijo, en su hija, y que tú tienes vida eterna. Yo te invito a que compartas este mensaje con otras personas. Tú puedes verlo luego en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana, Poder de lo Alto. Y puedes de ahí volverlo a escuchar, puedes volverlo a compartir a muchas personas. Compártelo a tus contactos, a tus amigos, compañeros de trabajo, para que ellos tengan la oportunidad de conocer realmente también al Señor. Te invitamos también a estar con nosotros los días miércoles, 7:30 de la noche, que es nuestro tiempo de oración e intercesión. Tú ahí puedes darnos tus peticiones de oración para interceder, para que veas la mano de Dios manifestándose en victoria. Y también como hoy, domingos, 11 de la mañana, para que tú puedas escuchar el mensaje de salvación y de edificación. Luego puedes volver a escuchar este mensaje, si no lo has escuchado directamente, o si te parece demasiado largo, puedes escucharlo y completarlo. Pero no dejes de escucharlo y de tomar nota y de seguir estudiando la palabra de Dios. Dios te bendiga una vez más y gracias. Y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.